¿Qué tal amigos? Buenos días. Buenos días amigas. Gracias por sintonizar mi canal y gracias por ver mis videos. Hoy por la madrugada amigos se llevó a cabo la elección para determinar quién será los próximos 5 años la directora de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro país. Y estuvo muy problemática, muy llena de incidentes la votación en el Senado de la República. El Senado es quien tiene capacidad para elegir a quien va a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces estuvo muy llena de incidentes, con actos de pleito, con actos de bronca entre las senadoras de Morena y del PAN. Pero finalmente ganó la mayoría Morena, porque se necesita mayoría calificada en el Senado, es decir, 87 votos se necesitan, y los tuvo Morena. Morena derrotó otra vez al PAN. Le gana todo. Morena le está ganando todo al conservadurismo. Le está ganando todo a la oposición. Ganó Rosario Piedra, la hija de Rosario Ibarra de Piedra. Vamos a ver cómo se llevó a cabo en los últimos minutos de la votación. Y yo le voy a dar mi opinión. ¿Por qué? Porque es importante que Morena haya ganado esta dirección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es muy importante. Pero vamos a ver los últimos minutos. Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron un total de 127 votos en la urna, de los cuales se emitieron un voto a favor de la ciudadana Paulina Hernández Diz. Se emitieron 87 votos a favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Se emitieron 36 votos a favor de la ciudadana Nacheli Ramírez Hernández. Ningún voto en abstención. Existen 3 votos nulos y ningún voto en contra, lo que hace un total de 127 votos emitidos. Hay mayoría calificada. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de la misma de 2/3 partes de las y los senadores presentes que señala el artículo 102 constitucional, resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. Invito a la señora Piedra Ibarra nos acompañe en el presidio para que reciba la constancia de su nombramiento. Muchas felicidades. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Rosario Piedra Ibarra es la hija de Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora social de toda su vida, toda su vida. Surgió principalmente su integración por la lucha social cuando desaparecieron a su hijo en los años 70, en los años de que el prismo se sentían que iban a durar eternamente y que tenían derecho a hacer y deshacer lo que quisieran, en donde quisieran y con quien quisieran. Y ese fue el caso de el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, hermana de Rosario Piedra. Rosario Piedra,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. A su hermano lo desapareció el Estado en los años 70. En los años que desaparecieron muchísimas personas desaparecieron. Permítanme un segundo. Desaparecieron muchísimas personas en esos años. Repito, el gobierno era la dictadura. Era la dictadura perfecta. La dictadura que creyeron que iban a ser eternos. Creyeron que el pueblo nunca iba a despertar. Pero por fin llegó. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Y los mexicanos despertamos en el 2018. Bien, pero ¿por qué es importante? Porque la derecha se aferró a esa Comisión Nacional de Derechos Humanos, se aferró la derecha, para que no para que no ganara hace 5 años, en el 2019, y segundo, para la reelección. Se darán cuenta ustedes, lo he comentado en múltiples videos, que la derecha, la oposición, el PRI, el PAN, Claudio X González, el conservadurismo, se están quedando prácticamente con las manos vacías. Ya no controlan la presidencia de la República, ya no controlan el legislativo, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ya están por perder el control de todo el Poder Judicial, Ya están perdiendo las ONGs, ya está la iniciativa en el Congreso para que desaparezcan las ONGs, porque las ONGs las utilizaban para que trabajaran en función a sus intereses y les aprobaran todo. Y si hubiese necesidad de judicializar y de ganar legalmente todas esas decisiones que a ellos los beneficiaban, para eso tenían al Poder Judicial. Entonces están perdiendo el control prácticamente de todo. Ya únicamente quedan la oposición, el conservadurismo y el poder mediático, las televisoras, los periódicos, las estaciones de radio. Pero los mexicanos no nos estamos dejando mal informar ni mal influir por los medios de comunicación. Esa es la gran diferencia, de que ya los mexicanos no los escuchamos, y si los escuchamos ya no les creemos. Pero bien, ¿por qué era importante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué era importante que la ganara otra vez la 4T, que la ganara Morena, que pusieran otra vez a Rosario Piedra Ibarra? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo el tiempo, estos 5 años que estuvo Rosario Piedra al frente de la comisión, no les hizo eco ni al PRI, ni al PAN, ni a Claudio X González, a la oposición, no les hizo eco para que utilizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para boicotear los avances del gobierno de la 4T. No le hicieron caso para boicotear el gobierno del presidente López Obrador. Se rebeló la comisión, algo que no pasaba en el pasado. En el pasado, la Comisión de Derechos Humanos obedecía todo lo que decía el PRI, el PAN, Salinas de Gortari, todo lo que decían todos los presidentes y personajes del conservadurismo, todo lo obedecía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahora no. Ahora Rosario Ibarra se ha hecho oídos sordos y no escucha ninguna instrucción que venga del conservadurismo. Entonces, el conservadurismo quería otra vez retener a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque teniendo a la comisión de su lado, entonces pueden causarle problemas al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más con este problema de la reforma al Poder Judicial, podrían utilizar como último bastión a la Comisión de Derechos Humanos para demandarla ante organismos internacionales, porque la Comisión de Derechos Humanos tiene valor ante autoridades internacionales, tiene peso político y jurídico ante organismos internacionales, y ahí es donde pudiesen crearle problemas al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. No más con esto de
de la reforma al Poder Judicial podrían utilizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crearle problemas y de alguna forma, en algún resquicio legaloide, poder afectar el avance de la reforma al Poder Judicial, poder obstruir. Probablemente no darle reversa total, pero poder obstruir el avance de la reforma al Poder Judicial. Que ya no pudiéramos nosotros los mexicanos elegir a los jueces o los magistrados o los ministros, que ya no se pudiese llevar a cabo la reforma como hasta ahora parece que se va a llevar a cabo la reforma. Entonces, por eso es importante. Repito, ya perdieron el control de todo. Ya los mexicanos les arrebatamos el control de los tres poderes. Las ONG están por desaparecer, las ONGs. La mayoría de ellas van a desaparecer porque fueron el contubernio para que saquearan al país a sus anchas. Por eso es que es muy importante que Morena haya retenido el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Casi ha pasado desapercibido ante mucha gente, pero es muy importante. Qué bueno que se pusieron a trabajar en función a este objetivo. La doctora Claudia Sheinbaum en las mañaneras le habían cuestionado sobre la Comisión de Derechos Humanos y la doctora había sido prudente. No, ese es asunto del Senado. Es decisión del Senado, es de control del Senado. Pero la doctora Claudia Sheinbaum, sabedora de esto que les estoy platicando, pues no se quiso arriesgar a perder el aliado que tienen con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso, Rosario Piedra Ibarra al frente de la comisión por 5 años más. Otro gran acierto de la doctora Claudia Sheinbaum. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.